1 Corintios capítulo 6. La semana pasada meditamos en este asunto de tener pleitos en la iglesia y que los pleitos que tuviéramos dentro de la iglesia se deberían de resolver ¿dónde? Dentro de la iglesia, y que se requiere carácter para resolver estos asuntos, ¿no? Se requiere de verdadera valentía para resolver los problemas que suceden dentro de la iglesia y sobre todo que podamos abrazar la ética y la moral bíblica para resolver estos problemas. No podemos caminar con nuestras propias ideas y con nuestros propios pensamientos. Y justamente de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 20, y aunque hoy solamente vamos a meditar en el versículo 12, quisiera que lo leyéramos todos para que estemos y tengamos un poco más de contexto, ¿vale? Dice así la palabra del Señor: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es Dios, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo con ella? Un solo cuerpo con ella, perdón. Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual todos los demás. Pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Lean conmigo, por favor, el versículo 19 y 20. Juntos, por favor. 1, 2, 3. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Bien, hoy solamente vamos a meditar en el primer versículo para poner una buena plataforma para que la siguiente semana meditemos formalmente y fuertemente sobre la inmoralidad sexual. Y aunque hoy no vamos a abarcar totalmente la inmoralidad sexual, sí vamos a hablar acerca de lo que me está permitido y lo que no me está permitido hacer. ¿Ok? Bien, comienza Pablo en el versículo 12 con esta frase: todo me está permitido. Pregunta. Ya saben que los martes es de preguntas, y ya saben, aclaro para los que no me han escuchado antes esto: cuando yo pregunto en estas clases, en estas predicaciones, cuando pregunto, de ninguna manera es mi intención humillarlos, como queriendo decir que ustedes no saben y que yo sí, porque yo confieso que no lo sé todo, ¿ok? ¿Qué es lo que busco? Mi intención es que si tengas un razonamiento, que desarrolles. Diría mi esposa, me estaba explicando en la mañana el asunto del pensamiento crítico. Está estudiando psicología y ya me está moviendo todo el tapete. Ayer me dio un sermón que, bueno, luego les cuento. Y justamente el pensamiento crítico tiene que ver con llevar a cabo el ejercicio de razonar. Entonces, cuando yo les pregunto, no busco otra cosa y no es mi intención otra cosa más que ustedes razonen conmigo. ¿Ok? Bien, entonces, la pregunta es: ¿todo te está permitido? De acuerdo a lo que dice Pablo, ¿todo te está permitido? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Cuántos dicen que no? 2 nada más.
Muy bien, bien. Enrique, ¿por qué sí todo me está permitido? Por favor, tratemos de ser cortos, trata de hacer tu idea cortita, no es necesario algo largo, pero queremos la idea que está en tu mente, la más... Por el libre albedrío. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Silvia, ¿por qué todo te está permitido? Ok, muy bien, dice, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Muy bien. Voy a formular la pregunta un poco diferente. Como hijo de Dios, ¿todo me está permitido? Levanten su mano. Entonces, ¿por qué Pablo dice que todo nos está permitido? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A cualquier persona? ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Cristo. Pablo formó esta iglesia, Pablo discipuló esta iglesia, Pablo les enseñó y él mismo dice, yo quisiera decirles cosas más profundas, pero ustedes nada más puedo darles leche espiritual, o sea, no agarran las de veras, quieren la leche, ¿me explico? Entonces, Pablo les dice, todo me es lícito. Y si fuéramos cualquier persona, estoy de acuerdo, o estaríamos de acuerdo todos en que, pues sí, tú puedes hacer cualquier cosa, Juanita puede hacer cualquier cosa, Miriam puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Pablo dice que todo nos es permitido? Es como una contradicción, ¿están de acuerdo? Espera, Pablo, ¿por qué viniste primero y me dijiste que yo no debería de, pero ahora empiezas a escribirme esto y me dices que todo te está permitido? Y al decir que todo te está permitido, lo que quieres decir es que para mí todo está permitido. ¿Entendemos? Es como una cierta contradicción. Por eso quiero trabajar y quisiera platicar con ustedes acerca de esto. Bien, entre los de Corinto, recordemos el contexto que les he platicado. En el contexto histórico de la iglesia de Corinto, Corinto es una ciudad cosmopolita. Y además de ser una ciudad cosmopolita, es una ciudad muy influenciada por el pensamiento griego. Y no solamente por el pensamiento griego, sino por la filosofía griega. ¿Entendemos? Por ejemplo, era costumbre de los filósofos, de aquellos pensadores, que tuvieran como pareja ¿a quién? A sus discípulos, pero en una práctica homosexual. Esa era una costumbre, por ejemplo. Luego de tener estas escuelas filosóficas, había otra sección de judíos. ¿De qué? Judíos que eran parecidos a los cristianos, pero no eran cristianos. Pero estos judíos eran lo que la Biblia llama judíos helenistas. Lo van a encontrar en la Biblia, un día van a leer y van a encontrar ahí los helenistas. ¿Qué son los helenistas? Los helenistas son aquellos judíos, si lo podríamos etiquetar de esa manera, aquellos judíos que habían abrazado el pensamiento griego. ¿Me estoy explicando? Estos pensamientos en redes sociales seguramente se han encontrado con muchas de estas cosas sobre este pensamiento que viene de esa escuela. El estoicismo, ¿lo han escuchado en redes sociales? Porque el estoicismo tiene cierto parecido con el cristianismo, con el pensamiento cristiano, con la filosofía cristiana, pero no debería de ser algo que abracemos como tal. Se parece, pero no debería de ser. ¿Están entendiendo? Yo me acuerdo que tuve esta conversación con Sandra, que ahorita está en Bélgica. Le estaban enseñando este asunto de la filosofía y yo le preguntaba. Ella me estaba contando, es que está esta corriente filosófica, y el estoicismo. Yo le pregunté, bueno, yo te pregunto, ¿con cuál estás de acuerdo? Tenía su propia opinión y ahora te hago otra pregunta, ¿cuál de estas concuerda con los valores cristianos? Se quedó pensando. El estoicismo. ¿Ok? Ahora, no vamos a profundizar ahí, pero vamos caminando en la línea de que los judíos helenistas estaban salpicados del pensamiento helenista, o si lo podemos decir de otra forma, del pensamiento griego. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? En griego, ¿estamos de acuerdo?
Entonces podemos caer en la trampa, y esa es una trampa en la que muchos expertos, por así decirlo, interpretaron la Biblia al modo de la filosofía griega solamente porque está escrita en griego, y ese es un problema. Nosotros necesitamos abrazar la Biblia de acuerdo a su propio pensamiento, no de acuerdo al pensamiento que tienen otras. Podríamos decir que se parece, pero dirían por ahí, se parece, pero no es lo mismo. ¿Entendemos? Bueno, había esta sección de pensamiento. Entonces, cuando Pablo dice, todo me es lícito, yo tengo que considerar dónde estoy parado, dónde estoy situado. Entonces, permítanme hacer esta pequeña imagen. Y ese intento de círculo lo llamaremos el reino de Dios. Y afuera situaremos a lo que la Biblia llama el mundo. ¿Entendemos? Entonces, cuando la Biblia dice, o cuando Pablo nos dice, todo me está permitido, yo quiero preguntarte, ¿desde dónde deberías de ver esa palabra? ¿Desde dentro o desde fuera? ¿Desde dónde? ¿Quiénes dicen desde fuera? ¿Quiénes dicen desde dentro? Lo deberíamos de ver desde dentro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido pasados de la oscuridad a la luz, de muerte a vida, santidad posicional. ¿Entendemos? Yo no puedo percibir las cosas, o no debería de hacerlo desde la perspectiva externa, sino de la perspectiva interna. Entonces, necesitamos ir aclarando estas cosas. Adelante, tomen asiento, por favor. Bienvenidos. ¿Me recuerdan sus nombres? Norma y Víctor. Okay. Víctor, de una vez te aviso, perdóname si te llego a confundir. Soy malo con los nombres. A Enrique le decía, ¿cómo te decía? Bueno, me confundo, perdónenme. Norma y Víctor, ok. Entonces, si Pablo me dice todo me es lícito, yo no puedo, no debería, es una mala práctica decir que lo que me está permitido, manejarlo desde la forma externa, porque Pablo no le está hablando a gente del exterior. ¿A quién está hablando Pablo? A la gente del interior. Entonces, en esa línea, hagamos este ejercicio. Mike, dime una cosa que yo tengo permitido. Cantar, no, eso es cualquier cosa. Bien, voy a poner una mejor plataforma, ¿ok? La Biblia dice que hay cosas que yo sí puedo hacer y otras que no puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuántos tienen claridad de cosas que no deberíamos de hacer? Menciónenme algunas. No debería. Robar. Adulterio. Mentir, muy bien, Mateo. Beber alcohol. Matar. ¿Otra? Idolatría. Ok, podríamos poner aquí un pequeño, gracias, Enrique. Podríamos poner aquí como tema los 10
mandamientos. ¿Alguien se los sabe completos? Deberíamos de saberlos, porque ¿saben cuál es un problema de la iglesia? Por eso es una intención hacer esto el día de hoy, que la iglesia a veces no conoce lo que sí se le es permitido y lo que no. Por eso el problema de Pablo es que le tiene que explicar a la iglesia que algo se le está permitido y que no. ¿Por qué Pablo tiene la necesidad de decirle a alguien, tú tienes permitido todo? ¿En serio tengo permitido todo? Primero, si eres hijo de Dios, deberías de saber que hay cosas que no tienes permitidas. ¿Me explico? El problema de la iglesia es que a veces no entiende qué cosas no puede hacer. Y ese es un problema. Porque cuando la iglesia no sabe lo que no debe de hacer, la iglesia se convierte en religiosa y legalista. Ese es un grave problema. El legalismo y la religiosidad mata a la iglesia, la destruye. ¿Me está entendiendo? Por eso Pablo usa el sentido de la permisión, permitido. ¿El sentido de qué? Permisión. ¿Están entendiendo la palabra? Miren, Pablo pudo haber escrito, yo puedo hacer lo que quiera. Escuchen la frase, yo puedo hacer lo que quiera. Ahora escuchen esta, todo me está permitido. ¿Es lo mismo? No, porque si yo me sitúo aquí en mi libre albedrío, acá, en lo externo, entonces yo podría decir, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. ¿Entienden? Pero Pablo usa una palabra que está ubicada en la permisión y dice, todo me está permitido. Entonces, ¿qué quieres decir, Pablo? ¿Cómo que todo me está permitido? O sea, ¿quieres decir que yo puedo hacer lo que quiera? Primero que nada, no. Porque como hijo de Dios, tú deberías de saber qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no deberías de hacer y qué es lo que sí puedes hacer. Ahora, pregunta, ¿cuántos se han ubicado en la línea gris y han tenido problemas para entender algo? ¿Sí? ¿Podrían dar algún ejemplo? Les voy a dar uno que está en la Biblia. A esta situación le llamaremos nuestra línea gris. ¿A qué me refiero con la línea gris? La línea donde hay algo que yo quisiera hacer, que sé que no debería de hacer, pero no estoy seguro si sí la debería de hacer o no. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Se han ubicado ahí? Yo me he encontrado ahí un montonal de veces. Y una de las líneas constantes en la iglesia es esa. Como pastor, yo me he encontrado con que muchos me preguntan cosas de las que no están seguros de las que deberían hacer. Les voy a dar un ejemplo. Un joven hace tiempo vino a la iglesia. Cuando empezábamos, él se empezó a congregar con nosotros y después de un tiempo se fue. Pero él tenía un problema. Él tenía a su mamá. Su mamá era una mujer que era viuda. Perdónenme, el asunto es que no tenía esposo, ¿ok? Era una mamá soltera. Él era su hijo y la mamá había desarrollado una relación. ¿Me explico? Y el asunto es que la pareja, su mamá y su padrastro, si lo puedo decir así, permítanme, habían desarrollado cierta relación. ¿Me explico? Y a él había cosas que le gustaba y algunas cosas que no le gustaba de la relación que su mamá tenía con otra persona. Él vino y me preguntó, pastor, yo me metí ahí e hice cosas, quise poner orden, pero después de un rato ellos volvieron a hacer lo mismo. O sea, cosas que a él no le parecían. Pregunta, ¿cuál sería tu consejo para este joven?
¿Cuál sería tu consejo? Maite, rápido y concreto, ¿cuál sería tu consejo? Para el joven. Sí, el joven es el que vino, no los papás. Sí te puedes meter, no te puedes meter, sí, sí, dale una golpiza a él que maltrata a tu mamá. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cómo? Que no se meta. ¿Por qué? ¿Puedes decirlo más fuerte? Sí, Maite dice que ese asunto lo debían de resolver la pareja, no él. ¿Cuántos están de acuerdo con Maite? Todos. ¿Sí? No. Aquí hay una que no. ¿Ok? Está bien. Está bien si me dicen que no y está bien si me dicen que no. Por eso estamos hoy aquí. Bien. Ahorita no voy a decir ahorita la respuesta, pero más adelante, si se me olvida, por favor díganme, pastor, se le olvidó decirme esto. ¿Ok? Lo voy a decir. Entonces, aquí vamos a poner uno y voy a dar un ejemplo que está en la Biblia para que no me digan que los ando mareando. ¿Ok? Divorcio. Pregunta, ¿el divorcio es pecado? Porque depende. ¿Ok? Salvador dice que depende, pero no es la forma en que nosotros deberíamos de responder estas preguntas. La forma en la que deberíamos de responderlo es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si yo les preguntara, permítanme formular la pregunta diferente. ¿Qué dice la Biblia o qué dice Dios respecto del divorcio? ¿Dios está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, ¿el divorcio es pecado? Si Dios, no busquen la línea gris, aún no llegamos ahí. Sean concretos. ¿Qué dice Dios del divorcio? Que no es correcto. ¿Cuál fue la discusión que tuvo Jesús con aquellos que hablaban del divorcio? ¿Se acuerdan? Ajá, ¿qué dijo Jesús? Ayúdenme a buscar el texto, por favor, porque solamente quería hablarlo así nada más, pero vamos a ver el texto. ¿Ok? Vamos a ver el texto donde Jesús habla sobre el divorcio. ¿Alguien lo recuerda? ChatGPT. Ah, no es cierto, estoy buscando la cita. A ver, vamos a ver si es. Mateo 19, ahí dice, ¿no? Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y llenó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba. Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Por qué se lo están preguntando así? Era la trampa. ¿Por qué? ¿Cuál era la tradición? Ojo, entendamos tradición y ley. ¿Ok? Tradición y, díganlo conmigo, tradición y ley. ¿Ok? Porque cuando los judíos que retaban a Jesús le hablaban desde la tradición y no precisamente desde la ley. ¿Cuál era la tradición? ¿Cuál era la tradición? ¿Se acuerdan? ¿Qué le era permitido al hombre según la tradición, no la ley? La tradición, ¿qué decía? Que un hombre podía repudiar a su esposa. ¿Esto está en la ley? ¿Está o no está? ¿Ven por qué necesitamos desarrollar este ejercicio de análisis? Ahora veamos la respuesta de Jesús. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer?
Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, o uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿quién? Entonces, si Dios unió algo y yo lo separo, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendemos? Entonces, ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? No, pero el mismo Jesús dice que hay una puerta. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Esta indicación sí está en la ley. El asunto es que se malinterpretó y se convirtió en una tradición machista. ¿Entendemos? Porque ahora resultaba que solo el hombre, si quería, se podía ¿qué? Deshacer de su mujer. Qué pertinente, ¿no? Qué conveniente para los hombres, que solamente los hombres pudieran hacer una carta de divorcio. Jesús está enfrentando no solamente la tradición, sino el pensamiento machista de los hombres, que se establecía que las mujeres no eran, se les trataba como objetos, sino se les trataba como con la dignidad que se les tenía que tratar. Por eso el evento de la mujer adúltera es tan trascendente. Es totalmente trascendente porque Jesús defiende a una mujer. Y un rabino, extrañamente, era como un evento milagroso, como un evento de un asteroide pasando sobre la tierra, casi inimaginable que un rabino defendiera a una mujer. Pero Jesús defiende a las mujeres y las dignifica. Por eso es tan trascendente que a los hombres que estaban ahí, porque ¿quiénes eran los que ejercían la ley? Pues los hombres. Así es de que ahí seguramente había más hombres. Yo digo que había 90 hombres y una sola mujer tal vez, diciéndole a Jesús: apedréala. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús confronta la tradición, pero no solamente la tradición, confronta al pensamiento machista de estos hombres. ¿Entendemos? Por eso estos hombres se están justificando. Y luego dice, versículo 8: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde ¿dónde? Desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, ¿no es mejor no casarse? No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y a otros los hicieron así los hombres. Si otros se han hecho así por causa del reino de los cielos, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Recuerdan a Pablo? Diciendo a los jóvenes, no se casen, trabajen en el reino, ¿no? Yo oro por ustedes, que les caiga el don de contenerse. ¿Saben cómo obra el don de contenerse? No sientes nada, no sientes atracción, nada, o sea, nada en tu cuerpo, nada en tu corazón. Nada, ese es el don de contenerse. Porque el don de contenerse no es siento algo y tengo el don de aguantarme. No, el que siente, siente. Y el que siente tiene la necesidad sexual, porque el sexo es una necesidad. Necesitamos entender esto cuando entramos al campo del matrimonio. Por eso Jesús está diciendo estas cosas. Bueno, entonces Jesús está diciendo, sí, en pocas palabras, si hay inmoralidad sexual, si hubo adulterio, divórciate. ¿Entienden? Esta es la línea a la que nosotros podríamos llamar línea gris. Pablo podría decirnos de esta forma: ustedes podrían divorciarse, pero no deberían de hacerlo. ¿Entendemos? ¿Comienza a cuadrarles lo que les digo? El divorcio es algo que no deberíamos de hacer. Pero si tu pareja ya no está colaborando,
Diría mi pastor lo dice de esta forma. Me gusta decir mi pastor porque cuando digo mi pastor es que lo dijo él, no yo. Y es más fácil decirles que mi autoridad me dijo a mí, entonces yo les puedo decir a ustedes. ¿Quieren reclamar? Díganle a mi pastor. ¿Okay? Mi pastor lo dice de esta forma. Que no solamente se trata de inmoralidad sexual, se trata de que has abandonado a tu pareja. Porque el matrimonio no solamente se trata de sexo, ¿están de acuerdo conmigo? Porque si el matrimonio se trata de sexo, entonces cuando se acabe el sexo, se acabó todo, ¿entendemos? Entonces, ¿el matrimonio se trata de sexo? No. Entonces, puedo decir que una persona ha cometido adulterio cuando ha abandonado a su mujer y ha abandonado todo intento de amarla, de cuidarla y viceversa. Un matrimonio donde una pareja, donde una persona está luchando por conseguir, por sentirse amada, por amar, y el otro no está haciendo nada, pregunta, ¿eso es un matrimonio? Bíblicamente no lo es, porque el matrimonio es un pacto. ¿Es un qué? Es un pacto. Yo firmé, tú firmaste, tú te comprometiste a darme, yo me comprometí a darte. Y cuando una persona no está cumpliendo su parte del pacto, entonces ¿de qué sirve el asunto? ¿Me comprenden? Entonces no solamente es un asunto de sexo, no lo minimicemos ahí. Entonces, podríamos poner aquí esto. ¿Quieres que lo use? Entonces puedo poner aquí el divorcio. Pero pastor, usted acaba de decir que el divorcio es pecado, pero usted lo está poniendo aquí. ¿Cómo se atreve, pastor? Lo acabamos de leer. Entonces lo puedo poner aquí. Todo me está permitido. Todas las cosas. Esas primeras dos frases. Todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, pero no todas me convienen. Tú podrías divorciarte. Primero, situémonos en la postura adecuada. El divorcio es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no nos guste, el divorcio es pecado. ¿Ok? La Biblia lo dice. Jesús dijo, no era el plan de Dios, pero ustedes son obstinados. Así es de que háganlo. Solamente bajo esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes divorciarte. La pregunta que tú te deberías de hacer al tener esta clase de preguntas es, permítanme ponerlas acá. Pregunta número 1. ¿Me conviene? ¿Te conviene divorciarte? Y el siguiente problema es que
el cristiano desarrolla un pensamiento ensimismado. Porque entonces, si tenemos una pareja que realmente son cristianos y hablamos del divorcio, ellos comenzarán a preguntarse. Si yo les pregunto, ¿te conviene? Ellos dirán, bueno, imagínate que me divorcie. Oye, wow, ya me imagino lo que voy a hacer. Porque uno piensa que la conveniencia tiene que ver con mi beneficio. ¿Entendemos? Esta es una perspectiva griega. ¿Qué cosas que te beneficien a ti? Pero como tú perteneces a el reino, lo que te debería de priorizar en la vida debería de ser la fe. Y yo debería de definir esto. Me conviene ¿esto glorifica a Dios? Esa es la línea correcta para un me conviene como hijo de Dios. Porque pertenezco a un reino, represento a un reino. Y mi conveniencia no está ligada con mi conveniencia, sí, pero en último grado, en último lugar. No estoy diciendo que a Dios no le importas. ¿Me explico? Miren, si conmigo viene una mujer y me dice, mi esposo me está golpeando, yo se los he dicho muchas veces, ese hombre no te ama, demándalo, ve al Ministerio Público, ponle la demanda y cuando puedas, lo más pronto que puedas, divórciate. Ese hombre no te ama. Pero cuando tenemos a una pareja que son cristianos y que se supone que aman a Dios, su pensamiento no debería de ser de los externos, porque entonces significa que pueden hacer lo que quieran cuando se les pegue la gana. Y es cierto, sí, Dios nos dio libre albedrío, pero tú ya no perteneces ahí, perteneces al reino. Por lo tanto, tu actividad debería de realizarse en base a el reino. ¿Entendemos? Por eso muchos tienen problema con algunos pecados, porque ¿saben qué es lo que buscan? Su conveniencia. Miren, fumar. Y voy a agregar ahí, ya lo pusieron aquí, tomar, ¿no? Beber. Fumar y tomar. ¿Hay algún pasaje en la Biblia donde diga no tomarás y no fumarás? ¿Lo hay? No. Sin embargo, la Biblia sí dice, los borrachos, ¿qué? No entrarán al reino de los cielos. Pregunta, entonces, ¿tomarme una cerveza está mal? ¿Es pecado? No lo es. La pregunta es, ¿te conviene? ¿Saben cuál es el problema con los cristianos a los que les gusta la bebida? Que se preguntan esto, ¿me conviene? Porque saben que la Biblia no condena el hecho de tomarte, no sé, algo pequeño. El problema es que no te conviene, porque lo siguiente que harás es que dañarás tu testimonio. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo. No deberías, si tú tienes problemas con la bebida, no deberías de exponerte, porque no te conviene. ¿Saben cuál es el problema de entender que algo me convenga o no? Primero, que nosotros asimilemos que tiene que ver conmigo. Y yo te lo digo con todas las palabras y con todo mi corazón pastoral. Si tú estás meditando las cosas que te son permitidas entre que te conviene por tu propio beneficio, te estás equivocando. ¿Cuál es el título del mensaje? No deberías de decir que sí puedes. Ese es el mensaje, no se los dije al principio. ¿Cuál es el mensaje?
No deberías de decir que sí puedes. ¿Cómo? No deberías de pensar que sí. Sí. No deberías de pensar que sí puedes. Ese es el título del mensaje de hoy. Porque no deberías estar pensando que sí puedes a la ligera. ¿Me entendemos? Yo tengo que pensar, ¿esto glorifica a Dios? Porque tú deberías de preguntarte, ¿te conviene o no te conviene? ¿Por qué digo que debería de preguntarme si me conviene en base al principio divino y en beneficio del reino? Primero, porque pertenecemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, por la siguiente frase que dice Pablo. ¿Cuál es la siguiente frase? Enrique, ¿me lo puedes leer en la versión 60, por favor? Yo voy a leer la primera y tú lee la segunda. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿La otra? Por ninguna de ellas. En la NBI dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Sabes cuál es el riesgo de malinterpretar me conviene? Que cuando tú decides en base a tu conveniencia, ¿sabes qué va a permitir? ¿Sabes qué va a causar esa cosa? Que te domine. Por eso en la iglesia hay tantas personas que ya se divorciaron 1, 2, 3, 4 veces. Y se paran con el pastor y dicen, es que pastor, compréndame, soy hombre, mangos. Lo que ha pasado es que tú agarraste mal la palabra, la malinterpretaste, pensaste que era para tu conveniencia, ahora no la puedes controlar, esa cosa ahora te domina, porque no has entendido que esto tiene que ver con el reino, no tiene que ver contigo. A veces nos convertimos en un lastre para la iglesia, perdónenme, nos convertimos en un lastre, damos una mala imagen de la iglesia. Porque hay cosas que nos son permitidas, pero que al hacerlas dejamos mal parada a la iglesia. Por eso la gente habla mal de la iglesia de Cristo. ¿Me comprenden? Porque deberíamos entender que aquellas cosas que me son permitidas, yo debería de decidir claramente y adecuadamente si me convienen, no en base a mi beneficio, sino en base al beneficio del reino de Dios. Porque no me debo a mí, ¿me debo a quién? A Dios. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y si el amor se me acabó, pastor? Esta fue mi respuesta, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que aquel que es amado por Dios puede amar a alguien más. Por eso el amor no se puede reducir a cosquillas en el estómago. ¿Recuerdan a los adultos que están aquí sus días de adolescente? ¿Recuerdan los nervios que sentían de ir a verla? De pensar que se te atravesara en la tienda. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, iba a las tortillas y yo decía, Señor, que no se me aparezcan las tortillas, porque voy a tirar las tortillas, Señor, por favor. Pero eso no es amor, eso es enamoramiento. Y es la primera fase del amor. La palabra enamoramiento es como estar encaprichado. Por eso los adolescentes cuando se enamoran es difícil apartarlos, porque son como caninos. No los puedes soltar porque están encaprichados. Les pone de nervio que se les acerque. Maite, mi esposa y yo estamos viendo una serie de coreanos que se llama, ¿cómo se llama? Belleza Verde. ¿La han visto? Yo le estoy viendo y me boto de la risa porque le decía a mi esposa, yo me acuerdo y ni en mejores tiempos sí ocupé esa artimaña, le decía a mi esposa, en forma de broma. ¿Me explico? Pero el amor es decisión. Y mi respuesta para este hombre fue esta: si tú te decides quedar con tu esposa, yo te garantizo, no por mí, sino porque la palabra lo dice, que tarde que temprano Dios pondrá amor en ti para ella otra vez.
Porque es fácil decir que el amor se te apagó. ¿Sabes por qué se te apagó primero? Porque basaste el amor en tus propios principios y no en los principios divinos. Pero si tú te quedas, ¿estás haciendo qué? Obedeciendo la palabra, porque el amor es decisión y permanencia. ¿Entienden? Dilo conmigo, el amor es decisión y es permanencia. Si tú te quedas, te garantizo que Dios fructificará amor para ella otra vez, aunque tú digas que el amor ya se te acabó. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué estoy empujando? ¿A qué empujé a este hombre? ¿Cuál fue mi consejo? Quédate y dile a Dios que te exprese su amor, porque si tú no te sientes amado, no puedes amar a alguien. Pablo lo dice, el que no se ama a sí mismo no puede amar a alguien más, porque nadie despreció jamás su propia carne, nadie anda diciéndose con un cuchillo, me amo, mira cómo me amo, nadie. ¿Entendemos? Sino que la cuida y la sustenta. Si yo me puedo cuidar a mí mismo, entonces puedo amar y cuidar a alguien más. A veces tengo que dar este consejo a los hombres: cómprate esos zapatos que tanto estás buscando, cómprate ese reloj, esa camisa, porque hace años que estoy seguro que no te has dado un poquito de amor. No te quieres ni comer un bistec porque sientes que se lo vas a quitar. Quítaselo a tus hijos y cómetelo. Dales frijoles. No es cierto. Pero la línea del amor correcto está en que yo me ame a mí mismo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo nos ubica aquí en cosas que me son permitidas y que no me son permitidas hacer. Y entonces aquí nos encontraremos con un montón. Culturalmente y como cristianos latinos podemos mencionar un montón. Ahí les van. No se entiende, ¿va? Dice pan de muerto, ¿no? ¿Se acuerdan de esa discusión? No, que es pecado comerte el pan de muerto, que no es pecado comer pan. Haz tu sesión, bueno, no tu sesión, tu reunión familiar en la temporada, haz la sesión obligada, chocolatito con pan de muerto y disfrútenlo en familia. ¿Me están entendiendo? Pero dice Pablo esto, que hay cosas que nosotros hacemos y por conciencia son pecado, no porque lo sean. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto cuando vimos Romanos. Así dice Pablo. Pablo está hablando y les está diciendo: ustedes no quieren comer de lo sacrificado porque ustedes dicen que está ofrecido a los dioses. ¿Cuál era la tradición en ese tiempo? Bueno, los carniceros tomaban la carne y luego llegaba el brujo, el que quieran, tomaba 10 kilos de carne y los llevaba y los ofrecía. Y luego que los ofrecía, pues ya no les servía para nada. Entonces, ¿saben qué hacía otra vez? Lo regresaba ¿a dónde? A la carnicería. Y entonces el carnicero tenía carne que se ofreció y carne que no se ofreció. Entonces llegaba Natalia con el carnicero y quería comprar y preguntaba: ¿cuánto cuesta esta? Esa cuesta 300 pesos el kilo. ¿Y cuánto cuesta esa? Esa que está ofrecida, esta se ofreció. Esa cuesta 100 pesos. Y queda Natalia: somos 50 personas, no, pues deme de esa, ¿no? Libre en la mente. Pero entonces, por ahí llega Dulce. Hola, manita, ¿qué haces? Aquí comprando carne. Sí, ¿y de cuál vas a comprar? De la de 100. ¡No! ¿No sabes que esa carne es barata porque la ofrecieron a Belcebú? Ajá, ¿y? ¡No! El problema es el asunto de la conciencia. ¿Qué dice Pablo? Que todo lo creado es posesión ¿de quién? De Dios. Pablo lo aclara y dice: de Dios son el cielo y la tierra. ¿Qué hay en este mundo que no le pertenezca a Dios? Por lo tanto, tómalo, ora, da gracias, dice, da gracias y cómetelo. El problema es que muchos tenemos el problema de la conciencia. Por eso dice Pablo: no es pecado, pero tú lo hiciste pecado por tu conciencia. Ahora, déjame darte este consejo. Si hay cosas en tu mente que te son causa
y que tú piensas que estás ofendiendo a Dios, no lo hagas. Porque es verdad, estás pecando. Y aunque no sea en esencia pecado, tu propia conciencia lo está haciendo pecado. Por eso yo respeto a quien dice, comerte pan de muerto está mal. Está bien. Ve. Solo les digo esto. Pablo les llama débiles de mente. ¿Alguien se acuerda de nuestro concepto de los débiles de mente? ¿Se acuerdan cuando dimos esa clase? ¿Qué es un débil de mente? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que hay débiles en la mente? Bueno, los débiles en la mente son aquellos que tienen una limitación respecto de su libertad en Cristo. Lo repito, son aquellas personas que tienen una limitación de su libertad en Cristo. Hay cosas que todavía no pueden hacer libremente. Por ejemplo, comer un pancito de pan de muerto. No lo pueden hacer, porque para ellos es una carga de conciencia. No es pecado, pero su conciencia, su libertad está un poquito limitada. Hay otros que son más fuertes de mente y dice Pablo, si tú eres fuerte y para ti no te causa, no es razón de pecado, dale, no pasa nada. Porque este es un asunto entre tú y quién, y Dios. Y este es el asunto que tenemos que respetar. Porque si yo hay algo que que creo que no debería de hacer, lo debería de decidir en base a ¿qué? En base a mi relación con Dios. Dios, por ti no voy a hacer esto. Y está bien, tranquilo. Dirían por ahí, gózate. Está bien. Pero no critiques si a alguien más no le es pecado. Una persona se fue de esta iglesia porque nosotros ponemos árbol de Navidad. En diciembre, y a veces tratamos que sea tradición llevar a los niños a cortar el árbol de Navidad. Y dicen, empiezan a mencionar a los druidas y todas esas cosas. ¿Saben de dónde nació la tradición del árbol de Navidad? De un cristiano. ¿Saben quién fue ese? Ay, lo tenía en la mente, se me olvidó. Esta es la historia. Este cristiano fue a un lugar a predicar y los hombres adoraban a un árbol, los que estaban ahí. Un día hubo una tormenta, cae el trueno, deshace el árbol. Y lo que hace este hombre es que pone otro arbolito y lo adorna. Este hombre es muy famoso. ¿Alguien, Mike, me puedes dar el nombre? ¿De dónde viene la tradición? La tradición del árbol de Navidad viene de un hombre de fe, no viene de una tradición mundana, como muchos les encanta decir. Y ese es el problema, que no investigamos. Entonces yo me pongo a pensar entre que vino de una tradición ahí extraña. Obviamente mi conciencia, ¿qué va a hacer? Me va a decir que, pues que está mal. Esta persona, la familia se fue. Y después que le preguntamos nos dijo, es que usted puso árbol de Navidad y a mí me dijeron que, ¿por qué? Porque la libertad en Cristo debe de crecer. Dilo conmigo, mi libertad en Cristo debe de crecer. Yo debo de ser un hijo de Dios que crezca en su libertad, porque a libertad hemos sido llamados. ¿Entendemos? Ese es el problema. Muchos hijos de Dios vivimos amarrados a cosas que nos mandaron mucha religiosidad, mucho legalismo, pero Dios nos llamó a ser libres. ¿Quién es el nombre? San Bonifacio. Bien, ¿entendemos? Busquen ahí en Google árbol de Navidad y Bonifacio, ahí les va a salir la historia. ¿Ok? Entonces, el asunto es que nosotros necesitamos crecer en nuestra libertad. Y terminando con nuestro mensaje, Pablo dice, hay cosas que me son permitidas, pero debería de comprender si me convienen. ¿En base a mi beneficio? No. La última es mi santidad. Entendiendo el concepto correcto de santidad. ¿Qué es la santidad? No es la perfección andando. No es que yo no peco, no es que yo no miento. No, ese no es un concepto correcto de santidad. Si pudiéramos usar un concepto para eso sería perfección. ¿Alguien de aquí es perfecto? Nadie es perfecto. Ningún hijo de Dios es
perfecto. No lo encontrarás, no lo hallarás, no vas a encontrar ningún pastor perfecto, ningún alabancer perfecto, ningún danzarín perfecto, ninguna oveja perfecta, jamás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay. Pero hay algo que se llama santidad progresiva. Se los he enseñado muchas veces. Y mi santidad tiene que ver con mi crecimiento, mi madurez espiritual, pero hoy les voy a hablar de una segunda palabra y es la santidad personal. ¿Santidad qué? ¿Santidad qué? Es aquí donde está esta cosa. ¿Qué cosas tú puedes hacer y que estas cosas, número 1, glorifiquen a Dios? Número 2, den buen testimonio de ti y de la iglesia de Cristo. Y número 3, que es más importante, tu propia santidad. Es aquella forma en que yo me aparto de aquello que me es permitido hacer pero que no me conviene. Esa sería mi definición de santidad personal. Esa forma en la que yo me aparto de aquello que me es permitido hacer pero que no me conviene. Porque cuando yo entre ahí, puede pasar que eso que yo pensaba que podía hacer, ahora me domina. ¿Entendemos? ¿Cómo sabes que estás perdiendo tu santidad? Cuando tus malas decisiones te dominan. Esos hijos de Dios que se relacionan con personas y creen que no va a pasar nada porque se juntan con ellos. ¿Es una buena decisión? No. ¿Glorifica a Dios? No. ¿Da buen testimonio? Obviamente no. ¿Qué va a decir la iglesia qué dirían ustedes, iglesia, si pasado mañana me ven o ven fotos de mí acá en el antro tomando una michelada con mi esposa? ¿Qué dirían ustedes? Mal testimonio, ¿entendemos? Pero si profundizamos, yo estoy afectando mi propia santidad. Aquellas cosas que Dios desea que yo abandone. Porque los judíos helenistas y los griegos les decían a los cristianos de Corinto: tranquilo, no es para tanto. Date el espacio. Mira, hazlo una vez, no va a pasar nada. Por eso Pablo tiene que llegar a decirles: ustedes lo tienen permitido, pero deberían de considerar si les conviene. ¿Saben por qué? Porque esto los puede dominar. ¿Entendemos? ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Antes de terminar, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Ajá. ¿Cuál fue la situación? Sí, ya. Le dije que la Biblia nos regala principios de autoridad. ¿Principios de qué? Autoridad. Los hijos tienen que entender que no pueden meterse en los asuntos de sus papás, porque es asunto de sus papás, de la relación. Esto no significa que yo no pueda llegar a dar un consejo. Yo puedo dar consejo, puedo expresar mi opinión, pero yo no debería de meterme en los asuntos de mis papás o de mis hermanos con su matrimonio. Aquellas suegras, aquellos suegros, aquellos hermanos que se entrometen en los asuntos del matrimonio de su hermano, de su hermana, de su papá, de su mamá, de su abuelo, no están haciendo algo correcto. Están violando un principio de autoridad. Quien decide lo que está sucediendo en esa pareja, ¿a quién le corresponde? A la pareja solamente. Tú puedes dar tu opinión, puedes dar tu propia perspectiva, pero quien decide al final son ellos. ¿Comprendemos? Por eso los suegros deben de aprender a no meterse en los asuntos de sus hijos, porque a veces cuando nos metemos podemos fraccionar la relación que ellos tienen. ¿Me están entendiendo? Es un principio de autoridad. ¿Qué es lo más importante en una familia? ¿El matrimonio o los hijos? El matrimonio, no los hijos.
el centro de una familia es el matrimonio. Porque si estos dos logran sostenerse, entonces la familia puede sostenerse. Es un error cuando las parejas se divorcian o se quedan juntas por los hijos. Ay, me voy a quedar contigo solo por mi hijo. Eso es una pésima decisión. No, los hijos no deberían de ser la razón de mi matrimonio. Mi pareja es la razón de mi matrimonio. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Yo voy a pedirte que pongas en tu mente si hay alguna situación, algo que tú sabes que te está alejando de Dios, que está fraccionando tu santidad, que está dando mal testimonio. Ponle en tu mente, ponle en tu corazón.